Ahí deberían estar viendo, debería decir ley de los gases ideales y reales. ¿Eso se alcanza a ver? Se alcanza a ver la clase, dice UK Física 2, Unidad 2. Sí, se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Ok. Bueno, esto es lo que deberían haber visto. Recuerden que esto funciona así, ¿no? Una clase mía es presencial y la otra es a través de un video, así que tienen que tener constancia de mirarlo al video porque si no, no se van a enterar de nada. Bueno, lo que vimos en esa clase, lo que tendrían que haber visto, es cómo funcionan los gases, sobre todo los gases ideales, una breve noción de qué modificaciones hay que hacerle a la ecuación general de estado para tratar a los gases reales, también conocida como la ecuación de Van der Waals. Y por último, algo de teoría cinética de los gases, donde hay algunos conceptos más físicos que estén relacionados con este tema. Esencialmente, bueno, este es un breve repaso de cómo se mide la presión en la atmósfera, las cosas que ya vieron en física 1. Hay tres leyes de los gases ideales, que son estas que vemos acá, que no sé por qué está un poco cortada la clase, la vamos a ver así. La primera es la ley de Boyle-Mariotte, que son las que describe las transformaciones isotérmicas. Entonces, isotérmica significa eso, ¿no? Iso es igual y térmico se refiere a la temperatura. Transformaciones en las cuales en un gas cambia la presión o el volumen, pero lo que no cambia es la temperatura. Por supuesto, en ninguna de estas tres leyes, lo otro que no cambia es la cantidad de materia. La cantidad de moles de gas o de kilogramos de gas es constante. Entonces, en una transformación isotérmica, que es lo que describe la ley de Boyle-Mariotte, la presión por el volumen se mantiene constante, una constante K. Y esto define una isotérmica, ¿no? Por ejemplo, P1 por V1 es lo mismo que decir presión 2 por V2 o presión 3 por V3. Siempre va a dar lo mismo, para una dada condición. En este caso, para una dada temperatura. Esto significa que si lo grafico esto en un diagrama presión-volumen, tiene que dar una hipérbola. Ya lo vamos a ver al final. Bueno, ahí también estaba en el video. Las otras dos leyes que vamos a ver son leyes en las cuales se las llama las leyes de Charles y Gay-Lussac. Una es isobárica y la otra es isocórica o isométrica. Son sinónimos. Lo de isobárica viene de iso, igual, bárica se refiere a los bares, presión. Isobárica sería una transformación en la cual la presión se mantiene constante. Bueno, lo que dice la ley de Charles y Gay-Lussac es que el volumen sobre la temperatura es constante. Si aumenta la temperatura, para que la presión se mantenga constante, necesariamente tiene que aumentar el volumen en la misma proporción. Una cuestión importante con estas leyes es que hay que tener mucho cuidado en que la temperatura esté en kelvins. No pueden trabajar con grados centígrados ni con ninguna otra escala que no sea kelvins. En un diagrama PV, una transformación isobárica es una recta. De hecho, es una horizontal. La segunda ley de Charles y Gay-Lussac se refiere a las transformaciones isocórica, isométrico, isovolumétrico son sinónimos. Son transformaciones que ocurren a volumen constante y dicen que si en un gas en el cual el volumen es constante, si la presión aumenta, la temperatura también ha aumentado. O dicho de otro modo, si la temperatura aumenta, la presión también tiene que aumentar. De un modo que es en la misma proporción. Si la temperatura sube al doble, en kelvins, la presión también va a subir al doble. Son proporcionales a ambos. Esto hace que
Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a compartir pantalla. Pizarra. Ahora deberían estar viendo la pizarra blanca. Significa que la ley de Boyle-Mariotte, que es a temperatura constante, se ve en un diagrama PV. En un diagrama PV se ve así. Si esto es el volumen y esto es la presión, la ley de Boyle-Mariotte, la de temperatura constante, la de las isotérmicas, se ve de esta forma. Quiere decir que un punto que tenga un volumen 1 y una presión 1, como P por B es constante, si yo reduzco B y paso a este valor de B, necesariamente para que esto se mantenga constante la presión tiene que haber subido. ¿Cuánto? Bueno, pues en la misma proporción. Si se reduce B, aumenta P. Si aumenta B, se reduce P. Estas líneas que están acá dependen de la temperatura. A estas líneas que he dibujado acá, esta línea curva, es una hipérbola equilátera, y determina la temperatura a la cual ha ocurrido esta transformación. Temperaturas más bajas serán otras hipérbolas y temperaturas más altas serán otras hipérbolas a valores que van por arriba. Todas estas curvas se llaman isotérmicas y tienen la propiedad de que ninguna se corta con ninguna. No se cortan entre ellas. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Vale. Bien, sigo. La segunda ley que vimos, que es la de Charles-Gay-Lussac, la isobárica, sería así. Presión, volumen. Charles-Gay-Lussac. Y dice así. Para una transformación isobárica, significa que la presión es constante. Entonces, el volumen sobre la temperatura tiene que mantenerse esa relación constante. Si la temperatura sube al doble, el volumen también tiene que subir al doble, porque de lo contrario, si no, aumentaría la presión. Entonces, ¿cómo se ve una transformación isobárica en un diagrama PV? Bueno, se ve así. Va desde el volumen 1, por ejemplo, esta transformación, va desde el volumen 1 al volumen 2, manteniendo la presión constante, desde aquí hasta aquí. Por supuesto, acá hay una temperatura y acá hay otra temperatura. Por acá pasan dos isotérmicas. Esta isotérmica que está a la derecha tiene más temperatura que esta isotérmica que está aquí a la izquierda. Por último, la siguiente ley, la última ley de los gases ideales, que es la de Charles-Gay-Lussac, pero a volumen constante, que dijimos que se llamaban estas transformaciones isocóricas o isométricas o isovolumétricas. Si el volumen es constante y la temperatura aumenta, la presión también tiene que aumentar en la misma proporción. Entonces, ¿cómo se ve esto en un diagrama PV? Los diagramas PV son importantes
porque determinan las transformaciones, todas las transformaciones que vamos a ver, las vamos a dibujar siempre en un diagrama PV. Presión. Bueno, entonces una transformación isocórica tiene este aspecto. El volumen se ha mantenido constante durante toda la transformación. Cuando he ido desde la presión 1 hasta la presión 2. Por supuesto, por acá había una temperatura, una isotérmica que pasa por este punto, y acá hay otra isotérmica que pasa por este punto. Por supuesto, esta isotérmica de arriba tiene más temperatura que esta isotérmica de abajo. De lo contrario, si no, no hubiera subido la presión. ¿Preguntas hasta ahí? Vale. Bien. Si todo esto ya lo vieron y estoy siendo muy reiterativo, me avisan y paso a la siguiente unidad. No sé si vale la pena que continúe con este repaso. A mí no me había quedado muy claro lo último cuando vi la clase igual, si lo puede explicar. Esto de la presión. Diapositiva. No, simplemente que cuando la transformación es isocórica, como el volumen no cambia, si voy No, lo de gases reales. Era. Ah, vale, sí. Lo de gases reales voy a ir ahora. Bueno, entonces con esto terminamos. Aquí. Voy a dejar aquí. Y compartir pantalla. Aquí estamos. Bueno. Entonces, ahora sigo compartiendo la clase con ustedes. ¿Qué más? La ley de los gases ideales, P por B es igual a N por R por T. Esta es la ley de los gases ideales que determina todos los parámetros que estuvimos viendo a la vez, ¿no? La presión, el volumen y la temperatura, al que le agrega el número de moles. Y R es una constante que vale 0,082 litros, atmósfera, mol, Kelvin, y que depende, por supuesto, del sistema de unidades que esté usando. Ahora bien, en los gases reales, que es a lo que vamos ahora, hay dos cosas que no se tienen en cuenta en esta idealización del gas. Una es que no se toma en cuenta el volumen que de por sí ocupa cada partícula. Entonces se supone que para recorrer cada partícula del gas tiene todo el espacio disponible, cuando en realidad no es así, porque hay parte de ese espacio, de ese volumen, que está contenido por las otras partículas, ya que esa partícula no está sola, ¿no? Entonces, en definitiva, depende del volumen molar, del volumen de cada molécula. Entonces, este B que está acá, habría que modificarlo de tal modo de tener en cuenta que el volumen disponible no es todo este B, sino que es un poco menos, es B menos algo. Primer punto. Y el segundo punto es que se supone que no hay ningún tipo de interacción entre las moléculas del gas, lo cual no es del todo cierto. Hay una pequeña fuerza de atracción. Entonces esa fuerza de atracción se traduce en un cambio en la presión. Entonces este P que hay acá habría que modificarlo también de una forma bastante parecida a como se modifica este B. Entonces eso es lo que se hace con la ecuación de Van der Waals, que es esta que está acá. Como dice acá, la ecuación de Van der Waals no es la única modificación que hay a la ecuación de los gases ideales. Hay otras ecuaciones, está la de Celsius, hay varias más, son varias. Algunas son más apropiadas en determinadas circunstancias. Esta es una de las mejores porque la ecuación de Van der Waals es la que tiene un rango de validez más amplio, esta modificación.
Entonces, como dice en esta filmina, las moléculas del gas son infinitamente pequeñas y ejercen fuerza sobre las paredes del recipiente, pero no entre sí. Este es el modelo idealizado. En el modelo más realista, las moléculas tienen volumen y ejercen fuerza de atracción entre sí, como aparecen estas F, que son fuerzas de acción y reacción entre ellas, ¿no? Entonces, se la modifica de esta forma. Esta es la forma más apropiada que se ha encontrado de modificar la ecuación de Van der Waals. Entonces, por supuesto, mientras más moles tenga de un dado gas, menor va a ser el volumen disponible, ¿no? Entonces, por eso aparece el N este acá, es N por B. Donde B es una constante empírica que tiene en cuenta el volumen molar, del cual les hablaba recién. Y también se ha encontrado que la forma más correcta de representar esta atracción es con una influencia de la cantidad de moles, del número de moles, n, que va con n al cuadrado. Porque lo importante en realidad no es tanto el número de moles, sino la densidad de moles que hay por unidad de volumen. Mientras mayor sea la densidad de moles por unidad de volumen, esta presencia, esta fuerza de atracción va a ser tanto mayor. Profe, Sí. ¿cuál es la que vamos a usar más entonces? Bueno, las dos. En principio, la ecuación general de estado, P por B igual a N por R por T. Salvo que se les diga que usen la ecuación modificada de los gases reales de Van der Waals por una determinada circunstancia, porque la temperatura vale tanto, porque el volumen es muy pequeño, etc. ¿Sí? Si se les dice que utilicen la ecuación de los gases reales, se les va a dar o el gas en cuestión, para que ustedes busquen el A y B, o directamente se les va a proveer la constante A y la constante B, que son estas que están acá. Por ejemplo, el butano tiene este A y este B que están acá. Y así siguiendo, ¿no? Están todos los gases más usados. Nitrógeno tiene este A y este B que está acá. Fíjense que el B está relacionado con lo que les dije, ¿no? El argón tiene... Profesor, justo ese cuadrito no lo entendí. El A y el B. Bueno, estos son simplemente valores experimentales para los gases. Para el A y el B que tenés que usar. Por ejemplo, si se te dice que tenés un gas que es, por ejemplo, argón, y se te dice que la temperatura es tanto, y el volumen en el cual, por ejemplo, se te dice que estos son 500 Kelvin y el volumen es 1 metro cúbico. Y se te pide calcular la presión a la que está ese gas. Bueno, si vos lo haces por la ecuación general de estado de los gases ideales, directamente P por B igual a N por R por T. T lo tenés, R es una constante universal, el N se te ha dado el número de moles, supongamos que tenés un mol de ese gas, o lo que fuere. El B también era dato, lo pasás dividiendo y directamente calculás la presión. Presión, tantas atmósferas. Si se te pide que lo hagas por la ecuación de Van der Waals, la ecuación de los gases reales, entonces esta parte derecha va a ser la misma, va a ser la misma cantidad de moles, 1 mol, el R es el mismo, 0,082, el T es el mismo, creo que te había dicho 500 Kelvin, y ahora en vez de poner B, 1 metro cúbico, vas a poner 1 metro cúbico menos 1 mol por B. ¿Pero qué B? Bueno, el B del gas en cuestión, ¿no? Si te estoy diciendo que es argón, entonces el B que vas a poner es este, 0,0321,9. Así que cuidado, porque esto está en litros por mol, ¿eh? Así que cuidado con eso. Entonces este B, si esto está en litros por mol y lo multiplico por mol, el resultado está en litros. Entonces este volumen que está acá no puede estar en litros, no puede estar en metro cúbico. Tendría que estar también en litros. Entonces o pasan esto o pasan esto de acá. El B o pasan este B corto. ¿Sí? ¿Me entendiste hasta ahí? Sí, profesor, entendí. Y el P, cuando lo despejes al P, no podés poner simplemente que P es N por R por T
dividido b menos n por b, sino que tiene que pasar restando este a por n cuadrado sobre b cuadrado. Este a lo sacas de dónde? De la tabla. El n era dato y el b también era dato. Y entonces ahí vas a encontrar una presión que va a ser ligeramente distinta a la que encontraste recién. O no, o a lo mejor va a ser bastante distinta, depende de qué tan crítica haya sido la condición en la que estaba ese gas. Bien. Entonces ahora terminamos esto de acá. Dejar de... Y después había una simulación que quiero que la vean, que es esta de acá. Compartir pantalla. Debe ser acá está. Donde ahí en ese video que le subí a Leva, estaban explicadas varias cosas de transformaciones isotérmicas, isobáricas e isocólicas, ¿no? En particular, había una que quería que vieran, que es esta, y en la última parte del video trato un poquito sobre la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases, que fue un trabajo hecho por Boltzmann y Maxwell, dice que la temperatura a la que está un gas está directamente relacionada con la energía cinética de las moléculas que la conforman, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, vamos a borrar esto, vamos a poner un gas, claro, este gas, que tiene estas partículas, y vamos a empezar de nuevo, este gas y este otro gas. Ahora fíjense que la temperatura está a 300 Kelvin, o sea, está a 300 Kelvin tanto para el gas azul, que son moléculas más pesadas, como para el gas rojo, que son moléculas más livianas. Pero sin embargo, a simple vista se ve que las moléculas del gas rojo se van desplazando a mucha más velocidad que las moléculas del gas azul. Bueno, eso también es una consecuencia y está explicado por la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases lo que dice es que la temperatura directamente está relacionada con la energía cinética de las moléculas del gas que lo conforma, ¿sí? Entonces la energía cinética de esta molécula, de las azules, y la energía cinética de las moléculas rojas es la misma. Entonces si es la misma, ¿por qué se mueven así? Bueno, se mueven así porque la energía cinética, recuerdan ustedes, es un medio de la masa por el cuadrado de la velocidad. Como las moléculas azules tienen mayor masa, entonces tienen una velocidad cuadrática media menor. Y como las moléculas rojas tienen menor masa, entonces tienen una velocidad cuadrática media mayor, como se ve acá, ¿no? Fíjense que en azul está representada en un histograma la velocidad cuadrática de todas las partículas. Fíjense que hay un promedio que está por acá. Mientras que en rojo está representado lo mismo para las moléculas más pequeñitas. Fíjense que tiene una velocidad promedio que es bastante mayor. Por eso es que una de las leyes que vimos, que es acerca de la difusión y la efusión, esas leyes de Graham, dice que una molécula con una menor masa molar difunde, tiene una difusión y una efusión, que es la capacidad de escapar en el vacío, que es mucho mayor de la molécula que otra molécula que tenga una masa molecular mayor. ¿Por qué? Bueno, por esta cuestión, porque la velocidad cuadrática media es mayor. Tienen la misma energía, pero como tienen menor masa, tienen que tener mayor velocidad. Entonces, si yo abro acá, las que van a salir enseguida van a ser las rojas. Fíjense que siempre son las rojas. Salen mucho más las rojas que las azules, ¿no? Por cada 3 rojas que salen
sale recién un azul, o más todavía. Es por ese motivo. Lo mismo pasaría si borro todo esto de acá y hago así, ¿no? Tac, tac, tac. Y lleno esto de gas azul. Ahí tengo gas azul. Entonces, ¿qué tan rápido va a difundir un gas de baja masa molecular? Bueno, rápido. Enseguida van a alcanzar estas moléculas otras zonas. Fíjense que ya ocupan casi la mitad. Pero si yo lo hago al revés, si yo lo hago al revés, si yo lo hago al revés, y ahora le digo esto, a la molécula más pesada le cuesta más difundir. Difunde mucho más difícilmente. No es que no lo haga, también difunde, pero demora más. Tiene que ver con esta capacidad, con esto que les digo de la masa molecular. Hice una explicación ahí en el video viendo cómo se movía el centro de masa, ¿no? Vean. Bueno, terminamos con este repaso. ¿Quedó alguna pregunta pendiente de lo que vimos? Bueno, supongo que no. Chicos, no pierdan el tren de lo que estamos recién empezando, porque les digo que todo esto lo vamos a usar para ver la unidad 3, la unidad 4, etcétera, y se va a complicar si pierden el hilo de lo que estoy diciendo. Vamos a compartir otra cosa ahora. Que es práctico. Vamos a ver. Supongo que están en el práctico 1 todavía con Karatoli, ¿verdad? Sí, todavía no avanzamos de ese. Vale. Bien. Todavía no hicimos ejercicio de calor. Vale, de transferencia. Sí. Vale. Bueno, vamos al 2, así le otorgamos algo de entidad a esto. Por ejemplo, el ejercicio 7. Ahí estoy compartiendo con ustedes el práctico. Deberían estar viendo el práctico. Dice, si usted va a calibrar la presión de los neumáticos, se recomienda hacerlo antes de iniciar un trayecto y nunca inmediatamente después de recorrido un largo trayecto. ¿Por qué? Porque la presión dentro de un neumático cambia con la temperatura. Es un cambio que puede suponerse aproximadamente a volumen constante. Suponga que calibramos la presión del neumático a 30 psi. El psi es el pound square inch, ¿no? Y hacemos esta calibración a 18 grados centígrados. ¿A cuánto habrá subido la presión luego de que el vehículo recorrió un largo trayecto y el calor del asfalto más la rodadura hizo que el neumático eleve su temperatura hasta los 45? 30, 18 y 45. Problema 7. Bueno, pues váyanlo ya copiando, así no lo hacen dos veces con Oscar. Compartir. Pizarra. Bueno, trabajo práctico 2. Problema número 7. El neumático inicialmente está a 30 psi, pound square inch, libras por pulgada cuadrada, y va de 18 a 45 grados. Esta es la presión inicial. La temperatura inicial es de 18 grados centígrados y la temperatura final es de 40 y
5 grados centígrados. Vale. Bien, entonces, ¿qué ley tenemos que usar? La de las transformaciones isocóricas, o sea, la de Charles-Gay-Lussac, una de las dos. Esa decía en particular que P1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Por lo que la presión final va a ser igual a T2 sobre T1 por P1. O sea que va a ser igual a ver, hagan la cuenta, ¿cuánto les queda? ¿75 puede ser, profe? 75. Bueno, si llega a ser esto, el neumático explota, porque imagínate que pasó de 30 a 75, no puede soportar esta presión y nos quedamos sin neumático. El problema está en que has usado acá grados centígrados. Eso no se puede hacer. Siempre hay que usar kelvins, porque imagínate que si la temperatura inicial fuera 0 grados centígrados, entonces te queda una presión infinita, lo cual no tiene sentido. Así que siempre son kelvin, entonces no es 45, sino 45 más 273, y no es 18, sino que es 18 más 273. Entonces ahora hace de nuevo la cuenta. Te debería dar, no, para pues estamos equivocados con P1, pues le sumé 273 a lo último, no sé si se puede hacer eso. No, no debería dar muy distinto de 30, mayor que 30, pero 32,78 me da. claro, casi 33. Casi 33 P6, 32,78, redondearse 33 P6. Eso es de 30 pasa a 33. De 30 pasa a 33. ¿Sí? Entonces fíjense cómo ha aumentado de 30 a 33, ¿no? Simplemente por 45. Tranquilamente puede subir bastante más la presión de un neumático. Sobre todo teniendo en cuenta que los discos de frenos que van arrojando mucho calor están ahí justo dentro de la llanta, ¿no? Que también calienta eso bastante el neumático, dependiendo de cuánto se refrigerado. Entonces fíjese que solo por roda ha subido un 10%, aproximadamente. 10%. Entonces, sí, la verdad que es un cambio que realmente se nota. Vamos a hacer otro ejercicio más antes de hacer un recreo y pasar ya a la unidad 3. ¿Preguntas de esto? Era fácil este problema, ¿no? No tiene mayor complicación. Bien. Pasamos al... No sé si ahora en ejercicio, pero ¿qué pasaría con la presión? Mucho. ¿Cómo? Se corta un poquito la voz. No te alcanzas a escuchar porque se corta la voz de tu No micrófono. sé si en ejercicio dice. ¿Y qué dice el ejercicio? No te alcanzas a Ahí se lo escribo, se lo escribo por el chat. Ah, vale. Me quedo esperando. Bueno, sí, en efecto, ese es un problema. Acá la pregunta es, ¿qué pasa con la presión en los motores turbo?
tanto los nafteros como los diésel, tienen una turbina que tiene la particularidad de meterle, eso vamos a ver un poquito de eso más adelante cuando veamos motores, pero tienen la particularidad esa turbina de meterle aire a presión a los cilindros del motor, ¿no? Ya sea de gasolina, ciclo Otto, o ciclo diésel. Entonces, como consecuencia de ese aumento de presión, la temperatura efectivamente sube, lo cual es un efecto que no es buscado, porque vamos a ver más adelante cuando veamos motores, el rendimiento de un motor tiene que ver también con la temperatura del foco frío y la temperatura del foco caliente. Entonces se los enfría también, ¿no? Se trata de que ese aire disminuya su temperatura antes de ingresar al cilindro. No es una buena cosa que el aire esté a esa temperatura tan alta, pero sí es una consecuencia inevitable que al subir la presión la temperatura también vaya a subir y hay que refrigerarlo, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta. Ah, vale. Claro, para eso está el intercambiador, exacto. Bien, y después vamos a ver ahora, a ver, vamos a ver otro, voy a compartir con ustedes. Creo que ya estoy compartiendo el práctico, ¿verdad? No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada, entonces compartir pantalla. El práctico, aquí está. El que vimos recién es el 7. El 7 fue el que vimos recién. Entonces, conclusión de esto, calibrar los neumáticos apenas salgo de mi casa y en la gasolinera, en la estación de servicio más cerca que tenga. Para no tener una falsa lectura. Imagínense que estoy todo el día por la ciudad, verano, etcétera. El neumático subió bastante de temperatura, como consecuencia de ello subió de presión, y la presión que estoy midiendo no es exactamente la que tiene el neumático. O sea, mejor dicho, sí es la que tiene el neumático, pero el problema que tiene esto es que cuando esa temperatura baje, la presión va a bajar por debajo de la óptima, ¿no? Que es la que dictamina el fabricante del vehículo y del neumático. Vamos a hacer el 6, que es el anterior. El 6. El 6 dice, un tanque contiene, ayúdenme anotando estos números, 0,75 metros cúbicos de nitrógeno gaseoso a 27 grados centígrados y tenemos la temperatura que dice 27 grados centígrados y la presión absoluta 1,5 por 10 a la 5 pascales. El tanque tiene un pistón ajustado que permite cambiar el volumen, determine la presión si el volumen se reduce a 0,48 y la temperatura aumenta a 157 grados centígrados. Voy a ver si puedo hacer esto así y dejarlo acá para que yo lo vea. Voy a poner dejar de compartir, voy a poner compartir pantalla, pizarra. Entonces esto sería el trabajo práctico 2 y ahora es el problema anterior, el 6. Entonces tengo, anoten todo, sería volumen inicial 1, llamemos al inicial, llamémoslo 1, 0,75 metros cúbicos, llamemos T1 a los 27 grados centígrados, más 273, son directamente 300 Kelvin.
llamemos a la presión inicial P1, que vale 1,5 por 10 a la 5 pascales, presión absoluta, y el tanque tiene un pistón ajustado que permite cambiar el volumen. El volumen se reduce a volumen 2, 0,48 metros cúbicos, y la temperatura aumenta a 157, súmenle 273, Cuatro- 430, profe. 430, gracias. Kelvin. Recuerden que no son grados Kelvin, sino que es Kelvin directamente porque son escala absoluta. Entonces la pregunta es, la presión 2, ¿a cuánto va? Bueno, trabajamos acá, lo que conviene es trabajar con la ecuación combinada, ¿no? Porque acá cambia todo. Entonces, la decisión no es trabajo con isotérmica, Boyle-Mariotte, o la isobárica o isométrica, las dos de Charles Gay-Lussac, porque acá cambia todo a la vez. Entonces hay que trabajar con la combinada. P1 por B1 sobre T1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces acá la única incógnita es la presión 2. ¿Cuánto vale? Bueno, pues vale P1 por B1 sobre T1 por T2 sobre B2. Díganme qué resultado da esto. T1 y T2, por supuesto, en Kelvin, ¿no? Profe, a mí me dio 3,35 por 10 a la menos 5, no sé. A ver, sería T2 sobre T1 es 430 sobre 300. B1 sobre B2 no tiene que ser más grande la presión, porque T2 sobre T1 es mayor que 1 y B1 sobre B2 también es mayor que 1. Entonces P1 tiene que ser más que 1,5 por 10 a la 5. Debe ser el doble más o menos. Esto era... A ver, profe, de nuevo. Sí. Esto era 1,5 por 10 a la 5. Esto es A Pascal. mí me dio 335.886,74. 335.000. Entonces es 3,35, claro, el doble. Por 10 a la 5 Pascal. Sí, a mí me dio eso. Eso es. Eso fue lo que te dije al principio. Ah, te entendí menos 5. Cuando me lo dijiste te entendí menos 5. No me acuerdo si me dio menos 5, espera que me fijo. Pero bueno, Pero no, menos 5 no te puedo haber dado. Por eso te dije que no, porque te escuché, igual te escuché mal, que me habías dicho menos 5, por eso me sorprendió el número. Pero no, está bien, si me dijiste eso, está bien. Sí, la presión sube al doble, porque
Evidentemente, si reducís el volumen, nunca pierdan el ojo, la vista, sobre las cosas que están calculando, ¿sí? Por ejemplo, un gas que disminuye su volumen y encima sube de temperatura, no le queda otra que subir de presión. Esas lecturas las tienen que hacer como futuros ingenieros que van a hacer. No pierdan de vista qué es lo que está pasando, no se pongan de cabeza con la calculadora y anoten un número que no puede ser. Por eso, como yo escuché mal, apenas escuché el menos 5, ni lo anoté, me pareció escucharlo, porque evidentemente es algo que no puede ser, ¿no? Si algo reduce su volumen y sube su temperatura... Me había dado menos 5. Pero me equivoqué yo en uno de los pasos. Vale, yo en vez de no pasa nada. presión 1, perdía la 5, puse por menos 5. Ahí. Digo, vale, menos 5. Bueno, entonces eso decía, mejor así me da pie a decir esto que si no me olvidaba. No pierdan de vista que todos estos son procesos físicos reales, ¿no? O sea, un gas, le disminuís el volumen y le subís la temperatura, al pobre gas no le queda otra que subir de presión, y sube bastante de presión, ¿no? Porque los cambios así son notables, ¿no? Hay un factor 2 casi en las dos cosas, de reducción de volumen y de subida de temperatura, por eso sube tanto la presión. Bien, entonces vamos a terminar esta parte de repaso, un poco de repaso y un poco de práctica, con el problema número 18. Seguimos con la práctica número 2. Se los leo yo directamente, así no pasamos trabajo práctico 2. Y este es el 18 y el 19, ¿no? 18, y a continuación viene el 19, que está referido al 18. Dice, busque los parámetros de Van der Waals para el CO2, anotamos, dióxido de carbono, y calcule la presión a 16 grados centígrados lo pasamos enseguida, tomamos siempre esa costumbre en termodinámica de cuando vemos 1 grado centígrado lo pasamos a Kelvin para no cometer el error. 273 más 16 es 289, ¿está bien? Sí, está bien, no sé. 289. ¿Qué? 289,16. Y dice, además, que la cantidad de moles es de 2,55 moles no pierdan de vista que si yo tengo que calcular la masa molar de esto es 2 veces el oxígeno, 2 veces la masa molar del oxígeno más 1 vez la masa molar del carbono. ¿Y qué más me dice el problema? Me dice el 18, el volumen que está ocupando es de 14,2 litros. Bien. Entonces tomo la ecuación de Van der Waals, que la voy a copiar acá, y dice que esa presión P directamente va a ser, están viendo lo que escribo en la pizarra, ¿verdad? Sí, Sí. Esa presión, para no escribir toda la ecuación de nuevo, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es compartir pantalla. Esto. Voy a anotar esta ecuación, pero no la voy a anotar tal cual porque no tengo tanto espacio en la pizarra, sino que directamente la voy a anotar despejando P. Entonces voy a poner P igual a en función de lo que me diga esto, ¿no? La voy a estar viendo, como yo estoy trabajando doble pantalla, pongo esto para acá, dejar de compartir pantalla, vuelvo a la pizarra, entonces P. P despejado de acá sería, a ver algún valiente que me lo dicte, cómo se despeja esto.
Claro, Tiene exacto. que ver con la presión bastante. Eso es. N por R por T es B, pasa dividiendo, menos N por B, y lo de la presión pasa a restar. Menos A por N al cuadrado sobre B al cuadrado. Entonces fíjense que acá es un número nada más, porque el N lo tienen 2,55. El R lo tienen, fíjense que está por atrás, en la clase de PDF que les pasé, 0,0, verificando las unidades, 0,082 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Lo vamos a poner, vamos a hacer toda la cuantita. 2,55 moles por R. 0,082 litros por atmósfera sobre mol, ahí se va con este mol, por Kelvin. Por la temperatura, 289 Kelvin. Trabajen así prolijo, ¿no? Yo escribo mal porque estoy escribiendo con el mouse. Pero me refiero a que figuren bien las unidades para no llevarse sorpresa después con lo que están restando y sumando. Dividido. Profesor, Sí, decime. hay algo que le quería preguntar. ¿Tenemos que poner sí o sí las unidades cuando estemos despejando y haciendo una operación? Ahora ponemos. Es una buena práctica ponerlo mientras estás haciendo la operación para no cometer errores con lo que se simplifica y con lo que te queda. Así que por lo menos la primera vez hacelo como lo estoy haciendo yo, hasta que ya tengas la práctica suficiente para no necesitarlo, pero al comienzo es mejor hacerlo. Así da un poquito más de trabajo, pero te queda claro que lo que se simplificó es correcto y que está sumando cosas que tienen la misma unidad. Entonces ahora lo divido por el volumen. Entonces cuando me meto acá con el volumen, no hay ningún problema en que me metan litros, porque ya hay litros acá arriba, ¿no? Entonces directamente, sin complejo, pongo acá 14,2 litros. Menos N, que son 2,55 moles, por B. Entonces ahora voy a dejar esto stand-by y me voy a acordar del gas, es CO2. Sí, bien digo. Acá debería ser compartir pantalla. No me encuentro. Trabajos prácticos. ¿Dónde está? A ver, me guié con las pantallas. Denme un segundo. Se me perdió lo que quería mostrar. Era esto, acá está. Entonces ahora tengo que hacer así. Y mostrar. A ver, tengo que mostrar. Acá. Qué lejos me había ido. Ahí están viendo de nuevo la clase, ¿verdad? Sí, profe. Acá está. CO2. Acá está, dióxido de carbono. ¿Cuánto vale A? ¿Y cuánto vale B? B vale 0,04267 litros por mol. Mientras que el dióxido de carbono
tiene para el A, guarda con el bar, dice 3,658 bares por litro cuadrado sobre mol cuadrado. Acá vamos a tener un problemita con el A, pero por ahora no pasa nada. El B está bien. Entonces anoten esos dos valores. Dióxido de carbono 3,658 para A, bares por litro cuadrado sobre mol cuadrado, y para B 0,04267 litros por mol. Bien, entonces una vez que ya tenemos esto, yo lo pongo ahí en la doble pantalla, que ahora ustedes ya lo ven, y vuelvo a la pizarra, acá está, y me dice que el B era dióxido de carbono 0,04267. Están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí. 67 litros por mol. Litros sobre mol. Mol con mol se va, y luego cuando sume estos litros, correste, litro con litro se va a ir y me va a quedar en atmósferas. O sea que no hay ningún problema. Bueno, díganme cuánto da esta cuenta, a la que todavía le tengo que restar A por N al cuadrado. El N al cuadrado es 2,55 moles al cuadrado dividido el volumen al cuadrado, que es 14,2 al cuadrado litros al cuadrado, por el A, que es 3,658. Esto hay un problemita acá porque esto está en bares por litro cuadrado sobre mol cuadrado. Profe, la primera cuenta, si no me dio mal, es 4,28. Bueno, verifiquen todos los demás. A 4, mí también me dio eso. perfecto, 4,28 y son atmósferas. Todo esto son atmósferas porque después de todo, este litro se te fue con este litro de acá y te quedó atmósfera. Bien. Y acá cuando hagamos esta cuenta, el litro cuadrado se va a ir con el litro cuadrado, el mol cuadrado se va a ir con el mol cuadrado, y me va a quedar en bares, pero no puedo sumar bares a atmósferas, porque no son unidades compatibles. Las dos son de presión, pero no tengo que sumar cantidades que tienen el mismo sistema de unidades. Entonces, vamos a volver, creo que estaba en la clase, dice en una de las primeras filminas, qué equivalencia hay, o si no lo hacen directamente déjenme ver acá, tienen que pasar, vayan haciendo la cuenta que está abajo. Y entonces acá lo que vamos a tener que hacer, adicionar, sigo compartiendo la pizarra, ¿verdad? Sí. ¿Se ve? Bueno, es eliminar el bar y que me aparezca una atmósfera. Pero el bar y la atmósfera se parecen bastante. Es un bar 0,98769 atmósferas. Entonces va a ser por un bar. Por abajo es, va al lado del 0,987.
0,117 si no me equivoco. 0,117, entonces lo vas a multiplicar por 0,9869, que son atmósferas. Yo acabo de buscar en internet porque no me acordaba bien cuánto, todos estos decimales que están acá. Entonces bar con bar se va y el resultado final es atmósfera, que ahora sí se puede sumar para esto. ¿Cuánto les queda ahora esto? 4,16. Ah, porque esto de acá, ¿cuánto era? Tiene que ser Era 4,28 menos 0,117. 0,117. 0,116. Fíjense que da la impresión que este 0,116 atmósfera corrige a este que está acá, lo cual es cierto. Pero este 4,28 tampoco es exactamente el ideal, ¿no? Porque está restado con esto que está acá. Entonces el resultado final es, perdón, que me lié, 4,14 ¿eh? 16. 4,16 atmósferas. Entonces en el problema siguiente, que es el 19, dice, ¿y si esto no lo hubieras tratado como un gas real y lo hubieras tratado como un gas ideal? ¿Cuál hubiera sido la presión? Bueno, eso es fácil, porque directamente hubiera sido N por R por T dividido F. Y ya está. Así que díganme eso cuánto es y lo comparamos con este. Este sería el real, le ponemos la R acá, porque ya no tengo más espacio en la pizarra. Y este es el ideal. O sea, directamente es 2,55 por 0,082 por 2,89 dividido 14,2. ¿Este cuánto les queda? A mí me dio cualquier cosa, me dio 0,042. A mí me dio 4,25. Claro. 4,25. Sí, este debe estar bien. 4,25 atmósferas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, el que me dijo recién ese número debe haber sido algún error de cuenta. Sí, ¿me puedo repetir los números que había que hacer? Este, o sea, es directamente, sí, 2,55 por 0,082 por 289 dividido 14,2. O sea, directamente es N por R por T dividido B. La ecuación ideal de los gases ideales, ¿no? Sí, hice eso y no me dio. Y eso lo hice con fracción. Sí, no sé dónde está el error en la calculadora. Bueno, entonces en definitiva lo que le está diciendo este problema, que para estas condiciones, que tampoco son muy críticas que digamos, la diferencia entre lo que proporciona el cálculo real, que no deja de ser una aproximación también, y el cálculo ideal, es una fracción pequeña, ¿no? Es casi la misma presión, 4,16, 4,25, no cambia mucho. Donde estas cosas cambian bastante, un valor calculado en forma ideal y otro valor calculado en forma real, es para situaciones mucho más críticas, ¿no? Donde el confinamiento del gas sea mucho más exagerado, por ejemplo que el N sea muy grande, o para valores de presión o de temperatura que también sean muy diferentes a los que estamos usando ahora. Bueno, creo que eso ya establece un buen repaso teórico práctico de lo que vimos en unidad 2. Salvo que tengan alguna pregunta, vamos a hacer un pequeño recreo antes de seguir con una introducción ya a la unidad 3. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme?
Estamos. Vale. Bueno, entonces son y 38, casi 40. Nos conectamos exactamente a las 13. A las 13 mías, ¿no? Serían las 9 de ustedes. Listo, profe, gracias. Vale.